¿Y si te dijera que no necesitas rogar para ser extrañado, que tu silencio puede pesar más que cualquier palabra, y que quien se alejó aún no sabe que lo que perdió apenas comienza a doler? Este no es un guión para recuperar a alguien, es un viaje para recuperarte a ti. Aquí descubrirás que tu valor no se demuestra con súplicas, sino con presencia, que tu paz, tu evolución y tu dignidad pueden convertirse en la ausencia más inolvidable. Escucha con el corazón, porque cuando tú cambias, todo cambia. Tu valor no se mendiga, se demuestra en la ausencia. En un mundo donde la validación se busca como si fuese oxígeno, donde las redes sociales han hecho del exhibicionismo emocional una norma, hablar de valor propio como algo que se demuestra en silencio puede parecer casi una provocación. Pero es ahí precisamente donde reside su fuerza. Porque el verdadero valor no es algo que se grita, no necesita ser justificado ni defendido. Simplemente se manifiesta. Y cuando se manifiesta con coherencia, con entereza, se vuelve evidente incluso en la ausencia. Tener valor propio no es lo mismo que tener autoestima inflada. No se trata de caminar con la cabeza en alto fingiendo seguridad, ni de envolverse en frases motivacionales como si fueran escudos contra el rechazo. El valor propio es más silencioso, más profundo. Es ese tipo de certeza íntima que no requiere demostración. Es saber quién eres incluso cuando nadie te lo recuerda. Es mantener la calma cuando alguien intenta provocar tu reacción. Es elegir el respeto por ti mismo antes que el deseo momentáneo de agradar a otro. Cuando una persona actúa desde su valor real, no ruega por atención, no suplica por explicaciones, no corre tras lo que no desea quedarse. Y no porque no le duela, sino porque ha entendido algo que pocos comprenden, que toda vez que se mendiga afecto, se cede dignidad. Y la dignidad, una vez cedida, es muy difícil de recuperar. Lo más paradójico y lo más poderoso es que este valor se revela con más fuerza cuando uno se aleja sin resentimiento. La mayoría de las personas creen que alejarse con rabia, con reproches o con escándalo es una forma de hacerse notar, de dejar huella. Pero no. El verdadero impacto se produce cuando uno se retira en silencio, sin exigir nada, sin dramatismo, sin acusaciones. Porque ahí, en esa calma inesperada, nace la inquietud del otro. El que se va con resentimiento deja ruido. El que se va con serenidad deja un vacío. Y el vacío, ese silencio que no se llena con palabras, se convierte en un espejo en el que el otro empieza a verse a sí mismo. El respeto auténtico no se reclama, se encarna. Se vuelve visible en la forma en que te miras, en cómo hablas contigo mismo, cuando nadie escucha, en las decisiones que tomas, cuando nadie te aplaude. El que se respeta no necesita imponer su valor, lo irradia. No necesita convencer porque su coherencia lo respalda. No negocia sus límites porque sus principios no están en venta. Y es ahí cuando ocurre lo que muchos no esperan. Los demás empiezan a respetarte, en la medida en que tú ya lo haces sin pedirlo. Epicteto, uno de los grandes maestros del estoicismo, lo expresó con claridad inquebrantable. El hombre que se respeta impone respeto. No lo impone desde el miedo ni desde la autoridad forzada, sino desde la claridad interna. El respeto no se fuerza, se inspira. Surge naturalmente de aquel que ha aprendido a sostenerse sin depender de la mirada ajena. Y cuando ese respeto se manifiesta en una decisión tan simple y a la vez tan difícil, como alejarse sin rencor, la otra persona no queda indiferente. Porque el que se va sin rencor deja algo más profundo que el ruido de un portazo, deja una lección. Una lección de elegancia emocional, de autocontrol, de madurez. Y en un mundo donde casi todo es reactivo, donde las emociones desbordadas son moneda corriente, esa serenidad se vuelve un fenómeno raro, casi sagrado. Despierta respeto y también duda, porque la calma del que no ruega pone en crisis al que esperaba una escena. Hay quienes confunden este acto con indiferencia o con orgullo, pero no es ninguna de las dos cosas. Es una decisión.
Una decisión profunda de no violentar tu paz por demostrar tu valor. Es comprender que no todo debe decirse, que no todo debe resolverse con urgencia, que hay batallas que se ganan simplemente no librándolas. Es también confiar en que quien debe entender lo hará. Quizás no hoy, quizás no mañana, pero lo hará. Porque el eco de tu ausencia resonará más fuerte que cualquier argumento. Demostrar tu valor en la ausencia no es desaparecer esperando venganza, ni tampoco una táctica para manipular sentimientos. Es más bien una forma de recordarte que tú eres tu propio centro, que no te defines por la atención que recibes, sino por la calidad de vida que te construyes. Cuando te alejas desde la convicción, cuando eliges el silencio porque tu paz es más importante que una respuesta, estás diciéndole al mundo, sin necesidad de palabras, que tu valor no está en venta. Y eso, aunque muchos no lo admitan, fascina. Porque en la era del apego desesperado, de la necesidad constante de validación, quien se muestra entero sin depender, se convierte en un enigma, en una referencia, en una presencia imposible de ignorar, incluso en la distancia. Es ahí donde la atracción genuina nace, no del espectáculo, sino del equilibrio, no de la demanda, sino de la autonomía, no del reclamo, sino del reflejo silencioso de una vida que sigue, que crece, que florece incluso sin espectadores. Hay una dignidad callada en no suplicar, en no escribir ese último mensaje, en no tocar la puerta que se cerró, en permitir que el otro perciba por sí mismo lo que ha perdido. Y no porque se le diga, sino porque lo descubre en la evidencia de tu evolución. Porque tu camino sigue tus pasos, continúan, tu mirada ya está en otra parte. Y si regresa, que lo haga porque comprendió el privilegio que fue tenerte cerca, no porque lo empujaste a volver con estrategias o chantajes emocionales. Quien regresa por reconocimiento permanece. Quien lo hace por presión solo repite patrones. Pero si no vuelve, tú ya habrás ganado algo más importante, tu integridad. El valor que se demuestra en la ausencia es el más difícil de sostener porque implica renunciar a la reacción inmediata, al impulso de convencer, al deseo de ser comprendido a toda costa. Pero también es el más respetado, y con el tiempo también el más recordado. Porque nadie olvida al que se fue con paz, con claridad, con la frente en alto. Cuando aprendes esto, tu forma de amar cambia. Ya no se basa en el miedo a perder, sino en la certeza de que lo que es tuyo no necesita ser forzado. Ya no suplicas cariño porque entiendes que el amor no auténtico se revela cuando no se lo persigue. Y ya no temes la distancia porque sabes que el verdadero vínculo no se rompe con la ausencia, sino con la incoherencia. Tu valor no está en las lágrimas que derramas por otro. Está en la forma en que te sostienes en silencio, en cómo reconstruyes tu día cuando no hay mensajes, en cómo vuelves a ti sin dejarte caer en la autocompasión. Porque el que se respeta se repara, y quien se repara inevitablemente se transforma. Y al transformarte sin buscarlo, generas preguntas en quien te dio por perdido, porque el crecimiento verdadero no se puede ocultar, y quien antes no lo vio, empieza a notarlo cuando ya no tiene acceso directo a ti. Es en ese momento donde tu ausencia empieza a hablar por ti con más fuerza de la que tus palabras podrían haber logrado. Es ahí donde el respeto que sembraste en ti mismo florece incluso en la tierra que otros abandonaron. Así que no te rebajes. No busques cerrar lo que la vida ya te está pidiendo soltar. No mendigues atención donde ya ofreciste dignidad. Camina, silenciosamente, con firmeza, con la certeza de que quien realmente debía quedarse nunca habría hecho que te lo preguntes. Y que tu valor no necesita ser explicado, necesita ser vivido. Y eso tarde o temprano se percibe. Porque como dijo Epicteto, el hombre que se respeta, impone respeto. Y tú has comenzado finalmente a respetarte. La independencia emocional no es frialdad, es libertad. Existe una creencia errónea muy extendida que asocia la independencia emocional con frialdad o desinterés. Se piensa equivocadamente que ser independiente implica cerrar el corazón o distanciarse emocionalmente de los demás. Pero esta percepción está muy lejos de la realidad.
La independencia emocional no implica aislarse ni evitar vínculos. Al contrario, significa vivir el afecto desde la elección consciente y no desde la necesidad o la carencia. El desapego que muchos confunden con indiferencia es en realidad un acto profundo de amor propio y responsabilidad emocional. No se trata de no sentir, sino de amar sin depender. Mientras el apego se alimenta del miedo a perder generando angustia y control, el desapego nace desde la plenitud interior. Es comprender que nadie externo puede sostener nuestra paz si nosotros no somos capaces de protegerla primero. Cuando alguien no entiende la diferencia entre apego y amor, confunde necesidad con cariño. Cree que amar significa necesitar al otro constantemente, compartir absolutamente todo o depender emocionalmente. Sin embargo, este tipo de amor basado en la dependencia es frágil e inestable. Cualquier distancia o incertidumbre lo pone en riesgo. En cambio, el amor basado en el desapego es firme, sólido y duradero porque no surge del temor, sino del deseo genuino de compartir. Alcanzar esta independencia emocional no ocurre de un día para otro. Es un proceso profundo y gradual que nace cuando nos cansamos de buscar en otros lo que solo podemos encontrar dentro de nosotros mismos. Sucede cuando entendemos que palabras bonitas o presencia física constante no garantizan un amor auténtico. En ese instante, empezamos a mirar hacia adentro y lo que descubrimos ya no nos asusta, sino que nos brinda serenidad. La independencia emocional se revela claramente en los detalles cotidianos, en manejar la espera sin ansiedad, aceptar despedidas sin drama y recuperarse de decepciones sin amargura. Es no revisar constantemente el teléfono, esperando respuestas que validen nuestro valor. Es mantener nuestra rutina y estabilidad emocional aún en ausencia del otro. Esta independencia no implica indiferencia, sino que refleja la comprensión profunda de que nuestro bienestar no puede depender de variables que escapan a nuestro control. Se refleja también en la forma en que nos comunicamos. Quien es emocionalmente independiente habla con sinceridad, pero sin exigir ni manipular. Pide lo que necesita sin presionar, establece límites sin conflicto y dice no sin culpa. Cuando se marcha, lo hace sin resentimientos porque comprende que su paz interior es más importante que cualquier vínculo tóxico o dependiente. Hay algo especialmente atractivo en una persona que no depende emocionalmente. No porque proyecte autosuficiencia arrogante, sino porque ha trabajado lo suficiente en sí misma para reconocerse completa. Esa persona inspira admiración precisamente por no necesitar posesión ni control para amar. Su presencia es reconfortante porque transmite seguridad y estabilidad emocional, permitiendo relaciones sanas libres de exigencias innecesarias e inseguridades tóxicas. Marco Aurelio, en sus reflexiones, afirmó con claridad: ama a los seres humanos, síguelos con afecto pero sin encadenarte. Esta simple frase condensa la esencia de un amor verdaderamente libre y profundo. Amar desde la perspectiva estoica implica reconocer al otro como ser autónomo, compartir sin manipulación y relacionarse sin exigir exclusividad emocional ni atención permanente para validar el vínculo. La idea romántica de que alguien debe completarnos es peligrosa porque nos coloca en una posición de dependencia y fragilidad. Nadie debería cargar con la responsabilidad de llenar nuestros vacíos emocionales. Una relación sana y madura se establece entre dos personas completas, no entre dos mitades buscando desesperadamente complementarse. Una persona emocionalmente independiente disfruta plenamente su tiempo en soledad. Valora el silencio, se escucha a sí misma y no depende constantemente de la validación externa. Ha construido un hogar emocional interno lo suficientemente fuerte como para no necesitar refugiarse en otros. Esto no significa que rechace el amor. Al contrario, está mejor preparada para amar verdaderamente porque elige desde la plenitud y no desde la carencia. En momentos de crisis, la independencia emocional es un soporte vital. Permite tomar decisiones desde la calma
y no desde el miedo decir adiós cuando es necesario, y mantener la propia identidad aunque el otro cambie o se aleje. Descubrir que podemos seguir adelante tras una ruptura, que podemos reconstruirnos y sonreír nuevamente, es experimentar una libertad emocional invaluable. Esa libertad vale mucho más que cualquier relación basada en dependencia. Esta libertad tampoco implica aislamiento emocional. Al contrario, es precisamente esa libertad la que permite amar mejor, porque dejamos de necesitar al otro y empezamos a elegir conscientemente compartir con él. El amor que surge desde este lugar es más auténtico y enriquecedor, ya que no proviene de la urgencia, sino de una decisión consciente y madura. En relaciones donde ambos son emocionalmente independientes, los vínculos son más livianos, equilibrados y armoniosos. No existen celos obsesivos ni luchas de poder, ya que nadie teme constantemente perder al otro. El respeto mutuo, la admiración auténtica y la elección renovada diariamente fortalecen la relación, evitando conflictos superficiales y agotadores. Por supuesto, nadie alcanza la independencia emocional perfecta y absoluta. Somos humanos, y habrá días en que sintamos ansiedad, dudas o necesidad de apoyo emocional. La diferencia radica en cómo gestionamos esos momentos. Mientras la dependencia emocional lleva al colapso, la independencia emocional permite sentir esas emociones pasajeras sin hundirse en ellas, respirando profundamente, abrazándonos a nosotros mismos y avanzando con confianza. Esta independencia no representa el fin del amor, sino su evolución hacia una forma superior. Es pasar de necesitar afecto desesperadamente a compartir desde el equilibrio y la madurez emocional. Decir te amo deja de implicar sin ti no soy nada, porque ya sabemos que somos mucho por nosotros mismos. Y precisamente por eso podemos amar sin miedo a perdernos en el proceso. Cuando comprendemos profundamente esto, nuestra manera de relacionarnos cambia radicalmente. Ya no buscamos salvadores ni nos convertimos en ellos. Ya no toleramos relaciones que nos dañan, porque sabemos lo difícil que ha sido encontrarnos y respetarnos. Cada vez que priorizamos nuestra paz emocional, cada vez que respetamos nuestros límites, sin cargar al otro, damos un paso más hacia una libertad que no enfría nuestro corazón, sino que lo llena de sabiduría. No temas construir tu independencia emocional por miedo a que te consideren frío o distante. Quienes realmente saben amar, apreciarán y respetarán tu equilibrio emocional. Si alguien no lo comprende, déjalo ir con compasión, recordando que tu misión en la vida no es mendigar afecto, sino compartir desde tu abundancia interna. Amar sin depender, acompañar sin invadir, estar presente, sin necesidad constante. Eso es verdadera libertad. Y esa libertad, bien entendida, es la forma más pura, auténtica y hermosa de amar. El silencio como presencia poderosa. Vivimos en una época ruidosa, una época donde todo debe decirse, comentarse, explicarse, donde el silencio se percibe como incomodidad, como vacío, como abandono. Sin embargo, el silencio, cuando nace desde la conciencia y no desde la indiferencia, posee una fuerza que muchas veces supera al lenguaje. Es en ese espacio sin palabras donde ocurre algo extraordinario. El otro se encuentra cara a cara con lo que ha hecho, con lo que ha perdido, con lo que no supo valorar. El silencio bien sostenido no es ausencia, es presencia. Una presencia refinada, elegante, que no exige, pero que deja huella. La psicología ha estudiado durante décadas cómo reaccionamos ante el silencio, y los resultados son reveladores. Frente a la falta de respuesta, nuestra mente comienza a llenar los vacíos con suposiciones, proyecciones, interpretaciones. En la ausencia de palabras se activa la autoconciencia. El otro empieza a pensar, a dudar, a reconstruir mentalmente cada instante compartido. Lo que en un principio parece un gesto vacío, pronto se transforma en un espejo implacable, porque el silencio no entrega explicaciones, pero tampoco las necesita. Solo plantea una pregunta que resuena sin cesar: ¿por qué ya no estás? Ese silencio, el que no grita ni acusa, el que no busca herir,
sino poner distancia emocional con dignidad. Es muchas veces el único lenguaje que el otro logra comprender cuando las palabras han sido desgastadas. Es una forma de decir hasta aquí, sin escándalo, sin dramatismo. Es el arte de retirarse sin cerrar puertas, pero también sin mantenerlas abiertas para quien no supo cruzarlas con respeto. En su forma más pura, el silencio es una elección, y toda elección sostenida con firmeza comunica algo profundo, algo que no necesita ser verbalizado, que has decidido priorizar tu paz sobre cualquier intento de convencer o insistir. Cuando eliges el silencio desde el dominio emocional, no estás castigando al otro, estás protegiéndote a ti mismo. Has comprendido que no todos los conflictos merecen respuesta, que no todas las palabras deben ser dichas, que hay un momento donde insistir es desgastarse inútilmente. Esa comprensión no surge del orgullo ni de la frialdad, sino de una sabiduría cultivada. Saber callar en el momento adecuado no es pasividad, es maestría emocional. Porque solo quien ha alcanzado un cierto nivel de control interno es capaz de resistir el impulso de reaccionar ante la provocación de responder al desprecio, de exigir donde ya no hay escucha. Séneca, el sabio estoico que comprendió como pocos el alma humana, escribió: el sabio no reacciona, observa. Esta observación no es inacción, es paciencia activa, es contemplación lúcida. Y en ese espacio de contemplación nace la claridad. El sabio observa para comprender, para ver más allá de lo aparente, para no ser esclavo de sus emociones. Y cuando esa sabiduría se aplica a la vida cotidiana, el silencio se convierte en una herramienta sutil pero poderosa que transforma la manera en que nos vinculamos, en que respondemos, en que enfrentamos el dolor y la confusión. Muchas veces cuando alguien se aleja o hiere, sentimos la urgencia de hablar, de explicar, de reclamar. Creemos que con más palabras obtendremos justicia, comprensión, redención. Pero no siempre es así. Hay momentos en los que hablar es simplemente prolongar lo inevitable. Cuando el vínculo se ha desgastado, cuando el otro ha tomado su decisión, seguir hablando puede convertirse en una forma de mendigar atención. Y eso no solo te desgasta, sino que también diluye tu poder interior. El silencio, en cambio, preserva tu dignidad. Te coloca en una posición serena desde donde puedes observar lo ocurrido sin que te consuma la necesidad de ser escuchado por quien ya no desea oírte. Además, el silencio da lugar al otro, lo enfrenta a sus actos, le quita la excusa de tus reacciones, porque mientras respondas, mientras insistas, el otro siempre podrá proyectar en ti sus decisiones, culparte, tergiversar. Pero cuando no hay respuesta, cuando no hay lucha, cuando simplemente desapareces del campo de batalla emocional, el otro se queda solo con sus elecciones. Y en ese espacio comienza a reflexionar. A veces no de inmediato, a veces con resistencia, pero inevitablemente lo hace. Porque el silencio, cuando es auténtico, no se puede ignorar. No se disuelve como las palabras, no se borra como un mensaje. Permanece. Y su presencia es como una sombra suave que lo acompaña incluso cuando no lo desea. Hay una clase especial de presencia que solo el silencio puede crear. Es la presencia de quien se fue sin rencor, de quien no necesitó destruir para retirarse, de quien no dejó cicatrices visibles pero sí una marca en la memoria. Esa clase de presencia no se impone, se siente. Se manifiesta en recuerdos que emergen en los momentos menos esperados, en gestos que antes no se valoraron y ahora adquieren sentido, en palabras no dichas que por no haberse pronunciado se vuelven eternas en la mente del otro. Es un error creer que quien guarda silencio ha renunciado a sentir. Al contrario, muchas veces el que calla es quien más ha sentido, quien ha recorrido el laberinto emocional y ha elegido no perderse en él, quien ha comprendido que hay más fuerza en sostener el alma en equilibrio que en dejarla estallar con cada ofensa. El silencio del sabio no es indiferencia, es madurez. Es haber aprendido que la mejor forma de sanar no es convencer al otro de que se equivocó, sino tomar distancia y reconstruirse en paz.
Desde la perspectiva estoica, el silencio también es una práctica espiritual. Es un modo de entrenar la mente para no depender del ruido exterior, para centrarse en lo que realmente está bajo nuestro control. No podemos controlar las decisiones de los demás, ni las palabras que dicen o callan, pero sí podemos decidir cuándo hablar y cuándo callar. Y esa elección, cuando se hace desde la introspección, es una forma de gobernar nuestra vida con sabiduría. El estoicismo enseña que no es lo que ocurre fuera lo que perturba nuestra alma, sino nuestra interpretación de los hechos. Y el silencio bien empleado nos permite pausar esa interpretación, crear un espacio interno donde los hechos se asientan antes de transformarse en juicio. Es en ese espacio donde se gesta la claridad, donde el ruido emocional se disipa y donde empezamos a ver las cosas tal como son, no como el impulso nos las quiere mostrar. Hay una verdad que, aunque incomoda, es necesario aceptar. No todas las respuestas que buscamos nos serán dadas. No todo lo que queremos aclarar encontrará una explicación. Y está bien, porque la paz no viene de cerrar cada ciclo con palabras, sino de cerrar cada etapa con conciencia. El silencio en muchos casos es el único cierre posible. Y en lugar de temerlo, deberíamos aprender a honrarlo, a habitarlo como un acto de poder interior, a entender que hay conversaciones que no se tendrán y que eso no significa que estén incompletas. En ese silencio elegido, en esa pausa voluntaria, hay un aprendizaje profundo. Aprendemos a soltar el control, a dejar que la vida acomode las piezas que no supimos mover. Aprendemos que quien tiene algo que decir, lo dirá, que quien realmente se arrepiente se acercará, y que si no lo hace, entonces nuestro silencio habrá sido nuestra mayor defensa. Dejar de hablar no siempre es ceder. Muchas veces es el inicio de una conversación distinta, una que ya no se da con palabras, sino con actos, con elecciones, con energía. Porque cuando tú dejas de explicar, de justificar, de insistir, el otro se ve obligado a mirar dentro. Y no todos están preparados para esa introspección, pero quienes lo están entenderán. Y quienes no, ya no serán parte de tu camino. Por eso nunca subestimes el valor de tu silencio. No lo confundas con debilidad, ni permitas que te hagan sentir culpable por no responder. Si tu silencio nace de la paz y no del orgullo, si tu pausa está basada en tu deseo de proteger tu bienestar y no en manipular al otro, entonces estás ejerciendo uno de los mayores actos de fortaleza emocional que existen. Estás diciendo sin palabras que tu paz no está en juego. Y eso, aunque el mundo no lo celebre, aunque muchos no lo comprendan, es el tipo de gesto que te eleva. La espera digna, el arte de no perseguir. Esperar con dignidad es un concepto poderoso, aunque desafiante en una época donde predominan la urgencia y la impaciencia. Vivimos tiempos en los que cualquier silencio se interpreta rápidamente como rechazo y toda distancia como abandono. En este escenario, esperar sin ansiedad desde la serenidad y el desapego representa casi un acto revolucionario, una invitación profunda que nos ofrece el estoicismo para reconectar con nuestra paz interior. La esencia de esta dignidad en la espera no está en la pasividad ni en la resignación, sino en una elección consciente y madura: dejar de perseguir aquello que no se entrega naturalmente. No se trata de forzar situaciones, presionar por respuestas inmediatas, ni intentar controlar lo que escapa de nuestras manos. En cambio, implica mantenerse centrado, sólido emocionalmente, reconociendo que cada proceso tiene sus propios tiempos y que apresurarlo solo logra distorsionar su desarrollo natural. La ansiedad, esa necesidad apremiante de obtener respuestas inmediatas, es quizá uno de los obstáculos más sutiles y dañinos en nuestra vida afectiva. Cuando exigimos explicaciones constantes, insistimos o presionamos, no solo alejamos al otro, sino que nos distanciamos de nosotros mismos. Nos desenfocamos de nuestra verdad interior, buscando desesperadamente afuera lo que solo puede resolverse desde adentro. Por eso, esperar con dignidad significa aprender a gestionar esas emociones y mantenernos alineados con nuestro propio equilibrio. La sabiduría estoica nos recuerda que el tiempo, cuando se vive con serenidad y confianza,
siempre juega a favor de quien no insiste. La ausencia tranquila y genuina provoca inevitablemente reflexión en el otro. Al otorgar un espacio digno sin presión ni manipulación, permitimos que la otra persona se confronte consigo misma. Esta distancia prudente es justamente la que abre paso a un proceso interno, transformando tu ausencia en algo significativo y reflexivo. Marco Aurelio señala sabiamente que aquello destinado a suceder llegará sin necesidad de apurarlo. Esta idea no es una invitación a la pasividad, sino una profunda enseñanza sobre la confianza y el respeto por el ritmo natural de las cosas. Apresurar cualquier proceso emocional es como arrancar un fruto antes de que madure. Quizá lo obtengas antes, pero perderás su verdadera esencia y potencial. Esperar dignamente implica reconocer estos ritmos naturales y respetarlos dando espacio para que maduren sin interferencia. La metáfora de que la fruta cae cuando madura, no cuando se sacude, resume perfectamente esta enseñanza. Muchas veces intentamos obtener respuestas sacudiendo al otro emocionalmente, exigiendo definiciones y aclaraciones, creyendo erróneamente que más presión dará mejores resultados. Pero la realidad muestra que si alguien no está listo emocionalmente, ningún grado de insistencia acelerará su maduración. El estoicismo nos invita a comprender que en ocasiones menos esfuerzo y más paciencia generan resultados más auténticos y profundos. Otro aspecto clave de esta espera digna es aceptar con humildad que no todo depende de uno mismo. Por muy genuinos y entregados que hayamos sido, el proceso emocional del otro le corresponde únicamente a él. Si decidimos perseguir, interrumpimos su proceso natural, impidiéndole reconocer plenamente el valor de nuestra ausencia. La persecución constante, aunque disfrazada de amor, solo consigue hacer nuestra presencia predecible, disminuyendo su valor emocional real. En cambio, al mantenernos serenos y respetuosos con nuestro propio espacio emocional, nuestra dignidad y valor se hacen evidentes. Esperar dignamente es, por tanto, una forma profunda de poder emocional. Significa elegir conscientemente no negociar nuestra paz interior por una respuesta apresurada. Este gesto de respeto por nosotros mismos transmite una señal clara de fortaleza, coherencia y autenticidad. Al cambiar hábitos de ansiedad por hábitos reflexivos, nuestra actitud frente a la espera se transforma profundamente. Ya no estamos enfocados en controlar el resultado externo, sino en cultivar la calma interna. Esta transformación permite que el silencio inicial, que antes parecía insoportable, se vuelva un espacio valioso para el autoconocimiento, el crecimiento personal y la consolidación emocional. Esperar dignamente no implica negar nuestras emociones ni desconectarnos del deseo. Podemos extrañar sin desesperar, desear sin exigir y anhelar sin perder nuestra dignidad emocional. Esta manera equilibrada de esperar genera un cambio de percepción notable. El otro comienza a notar tu ausencia, tu cambio y tu crecimiento personal. Comienza a percibir claramente que ya no estás en el mismo lugar emocional donde te dejó, que has avanzado y te has fortalecido desde adentro. Este cambio genera inevitablemente preguntas y reflexión en quien se distanció. La calma, dignidad y serenidad que proyectas al esperar elevan tu presencia emocional, mostrando que ya no dependes del otro para estar completo. Tu energía deja de manifestar necesidad y pasa a comunicar amor propio. Esta nueva actitud genera respeto y admiración sin necesidad de palabras ni explicaciones. Por supuesto, esta espera digna también implica reconocer cuándo es momento de seguir adelante. No se trata de paralizar tu vida esperando indefinidamente una respuesta, sino de avanzar serenamente, reconociendo que mereces una claridad emocional real. Saber continuar desde la serenidad sin amargura ni rencor es parte fundamental de esta actitud estoica. Implica aceptar que has hecho lo correcto actuando desde el respeto, la calma y el desapego. Finalmente, si esa respuesta esperada llega en algún momento, lo hará encontrándote completo y en paz, avanzando no atrapado en el pasado. Porque esperar dignamente
es avanzar sin hacer ruido, construir en silencio y crecer internamente con autenticidad. En síntesis, esperar dignamente es una profunda muestra de confianza en uno mismo. No es ingenuidad ni dependencia del regreso ajeno. Es la certeza de que independientemente de los resultados externos, estarás bien. Es reconocer que aquello auténtico siempre encuentra su camino hacia ti en el tiempo correcto. Y si algo finalmente no regresa, la verdadera victoria habrá sido tu manera de haber esperado digna, paciente y respetuosa de ti mismo. Tu actitud habla más fuerte que tus palabras. Hay momentos en los que las palabras ya no alcanzan. Han sido tantas repetidas, deformadas, malinterpretadas, que terminan por perder su peso. En las relaciones humanas, especialmente aquellas que han atravesado la distancia, la fractura o el desinterés, llega un punto en el que hablar más no es la solución, sino el ruido que impide la verdadera comunicación. Porque la verdadera transformación, la que deja huella, no se proclama, se demuestra. Y ahí, en ese terreno sutil donde ya no se dice sino que se encarna, es donde tu actitud se convierte en tu voz más clara, más firme y más inolvidable. Cambiar no es simplemente modificar ciertos comportamientos superficiales. Cambiar en su forma más profunda implica una elección constante, consciente, interior. Significa pasar de reaccionar automáticamente a responder desde la reflexión. Implica abandonar el impulso de demostrar que tenemos razón para habitar el espacio del silencio que protege nuestra paz. Significa reemplazar el impulso de buscar ser comprendidos por la serena decisión de comprendernos primero a nosotros mismos. Cuando logras eso, algo en ti se reordena. Ya no necesitas defender tu valor porque lo encarnas. Ya no mendigas atención porque tu sola presencia habla de tu evolución. Una actitud transformada no necesita anunciarse. El que ha crecido de verdad se nota aunque no diga una palabra. Lo ves en sus gestos, en su manera de caminar, en cómo sostiene la mirada, sin buscar imponerse pero tampoco bajar los ojos. Lo sientes en su energía, que ya no es la de alguien herido que busca venganza, sino la de quien ha sanado en silencio. La actitud no se finge, se manifiesta desde lo más profundo. Es como un perfume sutil, no lo ves pero lo reconoces. El lenguaje no verbal se vuelve entonces el canal principal de tu nueva versión. Y ese lenguaje, a diferencia del hablado, es difícil de manipular. No hay palabras que puedan simular el tipo de paz que se ha construido paso a paso, ni frases que reproduzcan la serenidad que se alcanza cuando ya no vives desde la necesidad. Cuando alguien se ha trabajado de verdad por dentro, sus pequeños gestos lo gritan sin necesidad de elevar la voz. Se nota en cómo responde cuando no obtiene lo que espera, en cómo no se inmuta ante la indiferencia, en cómo elige retirarse antes que rogar por una explicación. Quien ha elegido evolucionar ya no vive en el mismo registro emocional. Donde antes había reacción, ahora hay pausa. Donde antes había ansiedad por controlar, ahora hay confianza en el proceso. Donde antes se necesitaba ser escuchado, ahora hay una calma que no exige ser validada. Esta transformación es tan real, tan tangible, que incluso el otro punto, aquel que tal vez creyó que siempre estarías ahí, esperando, disponible, predecible, comienza a percibirla, no porque se lo digas, sino porque lo siente. Y eso es lo que más desconcierta, porque muchas veces el otro sigue esperando que actúes como antes, que respondas al mensaje, que busques aclarar lo que ocurrió, que expliques una vez más lo que ya se ha dicho 1000 veces. Pero tú ya no estás en ese lugar. Tu energía ha cambiado. Tus límites ahora están claros. Ya no estás disponible emocionalmente para quien solo venía cuando necesitaba algo. Y ese cambio, aunque no se proclame, se convierte en una barrera invisible pero contundente. Una que dice: aquí ya no se juega con lo que cuesta reconstruir. El otro lo nota cuando ya no respondes con la misma rapidez, cuando tu tono de voz se ha vuelto más firme, más pausado, cuando tus silencios ya no son una táctica, sino una forma natural de conservar tu paz, cuando ya no necesitas justificarte ni explicar por qué te alejaste.
Lo nota en cómo entras y sales de una habitación, en cómo no tratas de agradar a toda costa, en cómo ahora eliges a quién le das acceso a tu vida. Son pequeños gestos, sí, pero tienen el poder de transformar completamente la percepción que el otro tenía de ti. La actitud de alguien que ha evolucionado también se reconoce en lo que no hace. Ya no busca confirmar teorías ni espía redes sociales, ni se aferra a señales ambiguas. Ya no espera entre líneas, ni vive colgado de una esperanza no correspondida. No porque no sienta, sino porque ha aprendido a priorizar su dignidad por encima de cualquier deseo. Y eso, aunque parezca duro, es el acto más puro de amor propio. Dejas de poner tu energía donde no florece. Dejas de estirarte para encajar. Y en ese retiro sin aspavientos ni reclamos, revelas tu mayor fortaleza. La gente cambia, sí, pero el verdadero cambio no viene del deseo de que el otro lo note. Viene de una necesidad interna de ser coherente con quien ahora eres. Ya no vives según la narrativa que otros te asignaron. Ya no necesitas justificar tu transformación. Simplemente vives diferente, sientes diferente, eliges diferente. Y todo eso se ve, se siente, se transmite. Porque como dice el viejo proverbio estoico, lo que eres grita tan fuerte que no escucho lo que dices. Tu esencia renovada es tu carta de presentación más poderosa. Por eso, si alguna vez sentiste que tus palabras no fueron escuchadas, no intentes gritar más fuerte. Transfórmate. Tu cambio es tu argumento. Tu compostura es tu defensa. Tu silencio, tu nueva forma de hablar. No necesitas convencer a nadie. Solo necesitas seguir caminando hacia esa versión tuya, que ya no se rompe por la ausencia de otro. Y cuando llegues ahí, cuando tu actitud sea la expresión natural de tu integridad, te sorprenderá ver cómo todo cambia alrededor, incluso quienes te habían dado por sentado. Hay una particular forma de magnetismo en quien no busca impresionar, en quien simplemente se muestra tal como es, sin excesos ni máscaras, en quien ya no vive para agradar sino para estar en paz. Y esa paz se convierte sin que lo planees en un atractivo silencioso. Porque en un mundo saturado de promesas de discursos y de demostraciones vacías, encontrarse con alguien cuya actitud refleja coherencia, verdad y equilibrio es un regalo inesperado. Tu nueva forma de estar en el mundo, lejos de hacerte menos accesible, te hace más auténtico. Ya no te defines por los vínculos que has perdido, sino por la fortaleza que has construido a través de ellos. Cada paso que das con la frente en alto, cada límite que marcas sin violencia, cada vez que eliges tu bienestar por encima del drama, estás construyendo un nuevo lenguaje. Uno que no necesita ser traducido porque se comprende desde el alma. Es allí donde ocurre lo inevitable, el otro empieza a verte distinto. Y no porque hayas cambiado tu imagen, ni porque hayas montado una fachada. Te ve distinto porque realmente eres distinto. Tu mirada ya no carga necesidad, tu presencia no exige, tu silencio no hiere. Y todo eso despierta una inquietud difícil de nombrar. ¿Qué pasó contigo? ¿En qué momento dejaste de ser el que siempre estaba ahí? ¿Qué fue lo que te llevó a esta calma que ahora desconcierta? Y esa pregunta, esa duda, es más poderosa que cualquier declaración de intenciones. Porque donde hay duda, hay reflexión. Y donde hay reflexión, puede nacer el deseo. Recuerda esto, tu actitud no busca herir ni impresionar, busca respetarte. Y en ese respeto, en esa coherencia, está tu verdadero poder. Quien no lo sepa ver, que siga su camino. Y quien lo perciba, que se acerque no por lo que dices, sino por lo que eres. Porque tu presencia, cuando es auténtica, no necesita adornos. Y cuando tu actitud habla más fuerte que tus palabras, se convierte en una fuerza imposible de ignorar. Entonces no te apresures en explicar tu transformación. Vive. Camina con firmeza, con humildad, contemple. Que tu forma de estar en el mundo sea tu mensaje. Que tu mirada hable de lo que has superado. Que tus pasos reflejen la dirección que has elegido. Y que todo lo que eres hoy grite en silencio. ¿Quién has decidido ser?
porque al final no es lo que dices lo que recordarán de ti, sino lo que transmitías, sin necesidad de palabras. Las acciones son verdad, las palabras solo promesas. A lo largo de la vida todos hemos escuchado frases hermosas que nos estremecieron, que nos hicieron soñar, que nos llevaron a creer que alguien estaría allí, que cumpliría, que no se iría. Palabras envueltas en ternura, promesas dichas al oído, declaraciones encendidas por la emoción del momento. Sin embargo, cuando la realidad se despliega, cuando el tiempo pasa y las circunstancias cambian, nos damos cuenta de algo esencial. Las palabras son ligeras, pueden ser sinceras en su instante, pero sin acción que las respalde, se desvanecen como el humo. Las acciones, en cambio, permanecen. Son las huellas que dejan los pasos verdaderos. Son en su silencio la forma más honesta de decir estoy aquí. Aprender a observar comportamientos en lugar de quedar atrapados en discursos es una forma de madurez. Nos educaron, sin decirlo, a creer en las palabras, a darles un peso casi sagrado. Confía en lo que dice, si lo expresó lo siente. No te habría dicho eso si no fuera verdad. Pero con el tiempo comprendemos que muchos dicen lo que sienten en un instante sin medir las consecuencias o, peor aún, dicen lo que el otro necesita oír para mantenerlo cerca. Y no por maldad, sino por falta de conciencia. Por eso, en un camino de evolución personal, el verdadero despertar ocurre cuando decides dejar de oír tanto y empezar a mirar más. Observa, no con desconfianza sino con claridad. Observa si lo que esa persona dice lo vive, si lo que promete lo construye, si lo que afirma lo sostiene cuando es difícil, porque ahí es donde se revela la verdad, no en los momentos de calma, no en las palabras bonitas dichas bajo una luna generosa, sino en los actos que se repiten cuando nadie obliga, cuando nadie ve, cuando nadie aplaude. Esos actos, esos gestos, esos silencios que también hablan, son los que te mostrarán quién tiene un compromiso contigo y quién solo tiene frases encantadoras. La coherencia en este sentido se convierte en el imán más poderoso, porque quien actúa conforme a lo que dice no necesita convencer, inspira confianza de manera natural. La coherencia transmite paz, estabilidad, seguridad. No hay nada más atractivo que alguien cuyas palabras y actos bailan en el mismo compás. Es ahí donde se establece el respeto profundo, porque sabes que lo que promete no será solo para calmarte hoy, sino una dirección que seguirá mañana. No porque lo jure, sino porque ya lo está haciendo. En el terreno de las relaciones, especialmente aquellas que han atravesado desencuentros, la coherencia se convierte en una brújula. Cuando alguien regresa diciendo que ha cambiado, no basta con escuchar sus motivos, hay que observar sus hábitos. Sigue culpando a otros, sigue evitando compromisos reales, sigue posponiendo decisiones importantes, o ha empezado a mostrar sin decirlo que ya no vive desde el impulso sino desde una responsabilidad madura, porque el cambio verdadero no se declara, se vive, y no necesita escenario. El estoicismo ofrece una luz potente en este punto. Los sabios estoicos enseñaban que el ser humano debía actuar conforme al logos, es decir, a la razón profunda, al principio rector del universo y de la propia naturaleza. Actuar según el logos es actuar en coherencia con lo que uno reconoce como correcto, con lo que está alineado con la virtud, no con lo que dicta la emoción pasajera. Marco Aurelio decía, haz lo que debas hacer y no hables más de ello. En otras palabras, tu valor está en tu acto, no en tu intención. Las emociones, aunque naturales, son fluctuantes. Hoy puedes sentir amor, mañana miedo, pasado una mezcla de ambos. Si cada decisión dependiera solo de lo que sientes, estarías construyendo sobre arena. Pero cuando decides actuar desde tu principio, desde lo que sabes que es justo, digno, verdadero, entonces tus actos se vuelven firmes. Y quien actúa así no necesita adornar sus palabras, las acciones hablan por él. Su sola forma de estar en el mundo comunica que se ha hecho responsable de su vida
y por tanto también de sus vínculos. Es fácil decir, te extraño más aún cuando hay culpa, remordimiento o soledad. Pero más allá de esa frase, observa si esa persona cambia sus prioridades por ti, si hace espacio para ti, si te trata con el respeto que dice sentir. Es fácil decir, voy a cambiar, pero lo difícil es que ese cambio se sostenga incluso cuando nadie lo observa. Que no dependa de tu presencia para mantenerse, sino que lo haya elegido por sí mismo. Es ahí donde se diferencia el acto auténtico del impulso emocional. Y lo mismo se aplica a ti. A veces no hace falta que digas que ya no eres la misma persona, que has crecido, que has cambiado. De hecho, mientras más lo dices, más puede sonar a defensa. Pero si lo vives, si tu comportamiento lo refleja, si tus decisiones muestran otro nivel de claridad y madurez, entonces el otro lo notará sin que lo expliques. Porque como ocurre con la coherencia, el cambio verdadero no necesita anunciarse. Basta con que lo encarnes. No busques convencer a nadie de tu valor. Vive de forma que tu valor se manifieste en cada acción. No repitas frases que prometen, actúa de forma que cada paso confirme lo que has elegido ser. No reclames a quien dijo que estaría y no estuvo. Mira lo que hizo. Y a partir de ahí, decide tú si mereces seguir ocupando un lugar en tu historia. Porque la vida no se llena de discursos, sino de hechos. Y si algo nos enseña el tiempo, es que lo que no se hace, no existe. Las promesas pueden calmar por un instante, pero si no se transforman en actos concretos, generan frustración, desilusión y muchas veces una herida más profunda que el silencio. Porque la promesa incumplida lleva implícita una traición, no a lo que se dijo, sino a la esperanza que despertó. Por eso más vale una acción pequeña y constante que 1000 frases repetidas sin sustancia. Más vale alguien que no hable mucho, pero que esté cuando más lo necesitas, que quien promete el cielo y desaparece con la primera tormenta. Aprender a valorar las acciones por encima de las palabras es también una forma de protegerte. Es dejar de ser presa de discursos vacíos. Es afinar tu mirada, tu intuición, tu criterio. Es dar crédito no a quien más insiste, sino a quien más actúa. Es en definitiva elegir tu paz por encima del encantamiento verbal. Porque tú no necesitas más promesas, necesitas realidades. Necesitas hechos que te sostengan, no frases que te ilusionen. Y cuando comiences a vivir así desde esa claridad, algo en ti se solidifica. Ya no te deslumbra el discurso, te conmueve el gesto. Ya no te conquistan con palabras, te ganan con coherencia. Ya no te ilusionas con declaraciones, esperas comportamientos. Y entonces inevitablemente el otro lo siente, porque sabe que ya no puede seducirte con las mismas herramientas, que ahora estás en otro nivel, que tu exigencia no es cruel, es justa, que no pides más de lo que das, pero tampoco aceptas menos de lo que mereces. En última instancia, lo que te define no es lo que dices que harás, sino lo que haces cuando nadie te observa. Esa es tu verdad. Y lo que define a los demás tampoco son sus discursos, sino sus actos cuando el entusiasmo se ha apagado. Observa, con atención, con dignidad, con calma. Y recuerda, las palabras pueden ser hermosas, pero las acciones son irrevocables. Son el lenguaje silencioso de la verdad. Y tú, a partir de hoy, solo escucharás ese idioma. Autocuidado, el nuevo imán silencioso. Durante mucho tiempo el autocuidado ha sido malinterpretado como un acto superficial, egoísta o incluso banal. Se lo ha reducido a rutinas estéticas o a indulgencias vacías, como si cuidarse fuera solo una cuestión de apariencia. Sin embargo, cuando se comprende desde una mirada profunda y estoica, el autocuidado se revela como un acto de respeto, un gesto silencioso de amor propio y, paradójicamente, una de las formas más sutiles de seducción auténtica. Porque no hay nada más atractivo que alguien que ha aprendido a cuidarse, no para impresionar, sino para mantenerse en paz consigo mismo. Cuidarte no es una muestra de vanidad, es un acto de lealtad hacia ti.
Es decirte a diario, sin necesidad de palabras, que mereces lo mejor, lo más sano, lo más nutritivo, lo más sereno. Cuando comienzas a verte como alguien digno de atención, de descanso, de equilibrio, todo en ti cambia. No por imposición ni por estrategia, sino porque tu interior se alinea con un valor que ya no buscas afuera. Esa alineación se manifiesta en cada gesto, en cada elección, en cada instante, en el que priorizas tu bienestar emocional, físico y mental por encima del caos que el mundo te propone. El autocuidado en su expresión más elevada no es solo una rutina física, es también y sobre todo una disciplina del alma. Es saber cuándo decir que no, cuándo alejarse de lo que no nutre, cuándo descansar sin culpas, cuándo reconocer que mereces silencio, límites y calma. Y eso no siempre se grita. Muchas veces se revela en la manera en que te presentas ante el mundo, no buscando agradar, sino estando presente con una serenidad que desarma. Porque el que se cuida bien no necesita demostrar nada. Simplemente se siente. Y se siente porque el bienestar verdadero tiene una presencia concreta, aunque no sea ruidosa. Quien ha trabajado en su equilibrio interno transmite una energía distinta. Su cuerpo deja de tensarse innecesariamente. Sus palabras se vuelven más pausadas. Su mirada ya no mendiga comprensión, sino que observa desde un lugar seguro. Su postura refleja dignidad. El rostro se relaja. Los movimientos se suavizan, el tono de voz baja de volumen, pero no de firmeza. Todo en esa persona parece decir, estoy bien conmigo y eso es suficiente. No hace falta vestir de forma llamativa ni adoptar modas que no resuenan contigo. El autocuidado real no sigue tendencias, sigue necesidades profundas. A veces se expresa en un descanso que elegiste sin remordimiento, en una comida que nutre en lugar de llenar, en el tiempo que dedicas a leer, a meditar, a caminar sin prisa. Otras veces se manifiesta en decisiones más difíciles, cortar vínculos que te restan, dejar lugares donde tu alma se marchita, iniciar un proceso de sanación que no mostrarás en redes, pero que cambiará tu vida desde dentro. Y entonces ocurre algo inevitable. Los demás lo notan. No saben explicarlo con exactitud, pero lo sienten. Perciben en ti una solidez nueva, una luz distinta, un aire de claridad que no se puede fingir. Ya no estás disponible para el caos, y eso desconcierta. Ya no buscas aprobación con la urgencia de antes, y eso desconcierta aún más. Porque el que se cuida de verdad transmite un mensaje poderoso. Mi bienestar no es negociable, y quien no lo respete simplemente queda fuera. Séneca, uno de los grandes pilares del pensamiento estoico, escribió: cuida de tu cuerpo como si fueras a vivir para siempre. Cuida de tu alma como si fueras a morir mañana. En esta frase se encierra una verdad rotunda. No se trata de elegir entre cuerpo o mente, sino de comprender que ambos son templos que deben ser honrados. El cuerpo es el vehículo que sostiene nuestra experiencia, la mente la brújula que nos guía, y si descuidamos uno tarde o temprano, se resentirá el otro. Cuando cuidas tu cuerpo, no solo mejoras tu salud, elevas tu energía, tu descanso se vuelve más reparador, tu presencia se hace más firme, tu manera de moverte por el mundo cambia porque hay menos carga física y emocional en ti. Lo mismo sucede cuando cuidas tu mente, disminuye el ruido interno, se reduce la reactividad, se expande la comprensión. Aprendes a estar contigo mismo, sin necesidad de distracciones constantes. Y esa autonomía emocional es sin duda una de las formas más poderosas de seducción. Porque en un mundo saturado de estímulos, quien ha aprendido a cuidarse sin depender de otros, brilla de forma distinta. Es como un faro, no grita, no persigue, no trata de llamar la atención, solo permanece encendido, firme, constante. Y ese tipo de presencia se vuelve irresistible, porque inspira respeto, admiración y deseo, no por lo que haces hacia afuera, sino por lo que has construido dentro de ti. Has dejado de ser reactivo, has dejado de correr detrás del amor,
Has elegido el camino menos ruidoso pero más firme, el de la autoelección diaria. El autocuidado también transforma la forma en que das y recibes amor. Ya no das desde el sacrificio, ni desde el intento de agradar. Das desde la abundancia, desde el deseo genuino de compartir lo que tienes sin vaciarte en el intento. Y en cuanto a recibir, ya no aceptas migajas, ya no te seduce lo inestable, ya no entregas tu energía a quien no sabe valorarla. Tu autocuidado ha elevado tus estándares no por orgullo, sino por conciencia. Porque sabes que quien realmente quiera estar cerca, lo hará sin exigirte que te traiciones para merecerlo. Por eso cuando alguien percibe en ti este nivel de bienestar, algo cambia. Tal vez no lo diga en voz alta, tal vez no sepa cómo nombrarlo, pero lo siente. Siente que ya no estás al alcance como antes, que tu centro no depende de sus respuestas, que tu rutina no se desmorona si no aparece, y eso, aunque parezca contraintuitivo, despierta deseo, porque la necesidad desesperada aleja, la autonomía en cambio atrae, y tú sin buscarlo, sin planearlo, te has convertido en un imán silencioso, no por tu apariencia, no por tu elocuencia, sino por tu equilibrio. Esa es la belleza del autocuidado, que no se impone, se irradia, que no exige reconocimiento pero lo recibe, que no depende de la mirada externa, pero la transforma, porque quien se cuida de verdad no necesita decir que está bien. Su piel, su tono, su energía ya lo dicen. Y cuando alguien se acerca a ti, no solo ve a una persona que luce serena, lo siente, lo intuye, y en ese instante comienza a comprender que algo en ti ha cambiado para siempre. Y ese cambio es profundo. Ya no buscas el afecto desde la carencia, sino desde la plenitud. Ya no necesitas ser salvado ni salvar a nadie. Ya no proyectas en los otros la responsabilidad de tu bienestar. Has tomado esa tarea en tus propias manos. Y por eso tu vida ya no es una espera constante de que algo externo la complete. Porque ahora cuando te miras en el espejo, reconoces a alguien que con sus aciertos y sus tropiezos ha elegido cuidarse con delicadeza. Y esa elección repetida cada día ha edificado una versión de ti que merece respeto, incluso en el silencio. En definitiva, el autocuidado es mucho más que una moda. Es una filosofía de vida. Es una forma refinada de mostrar al mundo sin necesidad de alardes que te has elegido. Y quien se elige se convierte en referencia. En un mundo donde muchos se pierden por complacer, quien permanece fiel a sí mismo deja una huella imborrable. Por eso, no subestimes el poder de dormir bien, de comer con conciencia, de rodearte de belleza, de caminar despacio, de decir que no sin culpa. Cada uno de esos gestos, por pequeños que parezcan, están moldeando tu energía, y esa energía no pasa desapercibida. Porque cuando alguien se cuida con honestidad, sin exhibicionismo, sin manipulación, se convierte en alguien que inspira. Alguien que no necesita pedir amor porque su vida entera se ha vuelto una declaración de amor propio. Y eso se percibe desde lejos, se recuerda sin esfuerzo y se desea incluso cuando ya no se tiene acceso a ello. Así que continúa cuidándote. No para que te admiren, no para que te busquen, sino para que tú, sin depender de nadie, puedas seguir siendo tu lugar seguro. Porque en ese espacio de autocuidado sereno y constante es donde nace la paz más irresistible, la presencia más fuerte y el deseo más auténtico de volver a ti. El misterio no revelar todo también es amor propio. En un mundo en el que la exposición parece ser la moneda de cambio, donde se valora más lo inmediato que lo íntimo, conservar una parte de ti en silencio se ha vuelto casi un acto de rebeldía. Mostrar todo, contar todo, explicar cada movimiento, se ha normalizado como prueba de transparencia, de autenticidad, de cercanía. Pero hay una verdad silenciosa que solo los sabios y los emocionalmente maduros comprenden: lo que se entrega por completo desde el inicio pierde el poder de intrigar. Y tú no estás hecho para ser predecible ni para convertirte en un libro que se termina en la primera lectura. Lo predecible pierde su encanto
no porque carezca de valor, sino porque deja de generar movimiento interno. La mente humana, en su naturaleza más profunda, se siente atraída por lo que no puede descifrar de inmediato, por lo que se insinúa, más que se muestra por lo que se revela lentamente, como un perfume que se despliega en capas. Cuando alguien ya sabe todo de ti, cuando puede anticipar tus palabras, tus gestos, tus respuestas, cuando no hay más sorpresas ni matices por descubrir, su atención tiende a dispersarse. El alma humana anhela descubrir, no consumir. Y aquí aparece una verdad incómoda. Muchas veces, en el afán de ser comprendidos o de ser aceptados, entregamos demasiado, contamos demasiado, nos abrimos de par en par sin preguntarnos si la otra persona ha ganado ese derecho. Cedemos el mapa entero de nuestra historia sin siquiera asegurarnos de que ese otro lo sepa leer o que le importe realmente. Y lo hacemos desde el miedo, desde el deseo de crear una conexión rápida, inmediata, profunda. Pero la conexión auténtica no se crea con prisa. Se construye con pausas, con silencios, con espacios de respeto mutuo, donde lo que no se dice también tiene peso. Conservar algo solo para ti no es un acto de frialdad ni una estrategia calculada. Es una forma elegante de amor propio. Es recordar que tu historia, tus pensamientos, tus emociones, tus pasiones más profundas no están hechas para ser regaladas como panfletos. Son un jardín interior que no todos deben pisar. No porque lo que hay en ti no sea bello, sino porque no cualquiera sabrá cuidarlo. Lo que se guarda también es una forma de amar. Amar tu intimidad, amar tus procesos, amar la posibilidad de revelar lo esencial solo a quien se lo ha ganado, con presencia, con respeto, con tiempo. Hay algo poderoso en el hecho de guardar un poco, no como quien esconde por desconfianza, sino como quien sabe que lo sagrado no se entrega al azar. Y ese misterio que decides preservar lejos de alejar, despierta una curiosidad serena, no forzada, no manipuladora. Una curiosidad real, de esa que nace cuando alguien siente que hay más por descubrir, cuando intuye que apenas está rozando la superficie de lo que eres. Porque no hay deseo más profundo que el de conocer a alguien que no se ha desvelado por completo. Ese deseo no nace del esfuerzo, sino del equilibrio entre presencia y enigma. Saber despertar esa curiosidad sin forzarla es un arte que no todos dominan. Algunos caen en la trampa del hermetismo, creyendo que cuanto menos dicen, más atractivos se vuelven. Pero el misterio no es opacidad ni silencio permanente. Es ritmo, es pausa, es saber cuándo compartir una parte de ti y cuándo dejar espacio para que el otro la descubra. Es abrir una puerta, pero no la casa entera. Es invitar a explorar, no a poseer. Es ofrecer fragmentos auténticos que siembran interés sin necesidad de prometerlo todo. Como dice la metáfora, no se regala la última página del libro en la primera cita. Y no solo aplica al amor romántico. También se trata de la forma en que te presentas al mundo. Dejas que vean tu portada, que lean el prólogo, quizás incluso el primer capítulo. Pero las páginas más profundas, las más reveladoras, esas, las reservas para quien decida quedarse a leer con calma. Porque tú no eres una historia de una sola tarde. Eres un libro con alma, y solo merece avanzar quien lo haga con cuidado, sin pasar las páginas con prisa, ni buscar spoilers de lo que aún no ha sido vivido. El misterio también protege. Protege tu energía, tu sensibilidad, tu profundidad. Porque no todo el mundo tiene la madurez emocional para sostener lo que eres. Y está bien. No se trata de juzgar al otro, sino de elegir con conciencia a quien le permites conocer tus rincones más íntimos. Mostrarlo todo demasiado pronto, a quien aún no ha demostrado su capacidad de quedarse, no es apertura, es exposición innecesaria. Y con el tiempo, comprenderás que protegerte no es cerrarte, es valorarte. Es curioso cómo cuando uno empieza a guardar con más sutileza ciertos aspectos de su vida, comienza a generar un tipo distinto de atracción. Ya no es una atracción explosiva, llamativa o urgente. Es una atracción que crece en silencio, que se instala en el otro como una pregunta que no logra formular del todo.
una inquietud suave que hace que te recuerden cuando menos lo esperas, porque lo que no se tiene por completo se desea con más intensidad. Y tú, al no entregarte por completo desde el inicio, te vuelves inolvidable sin haber hecho más que habitar tu propio ritmo. El misterio tiene otra virtud: mantiene viva la conexión con uno mismo, porque cuando no vives para mostrar conservas espacio para sentir. Cuando no estás narrando constantemente tu vida, puedes vivirla con más profundidad. Cuando no revelas cada detalle de lo que piensas, permites que tus pensamientos crezcan sin ser interrumpidos. Es en esa reserva consciente donde muchas veces nace la mejor versión de ti. No por miedo, sino por respeto. No por orgullo, sino por sabiduría. Y es que a veces lo más seductor de alguien no es lo que muestra, sino lo que sugiere. No es lo que cuenta, sino lo que guarda. No es lo que entrega, sino lo que inspira a quedarse, a descubrir, a acompañar. Esa presencia misteriosa no se fabrica, se cultiva. Nace de una relación madura contigo mismo, donde ya no necesitas que todos lo sepan todo para sentirte validado. Porque ya no buscas aprobación. Ya no entregas tu historia por miedo a que no se queden. Ya no te apresuras a ser entendido. Has entendido tú primero, y eso basta. El misterio no es un juego de seducción barato. No es una táctica. Es el reflejo natural de alguien que ha aprendido a amarse con respeto, que sabe que cada parte de sí tiene un valor y que ese valor no se mide en exposición sino en presencia. Y quien se comporta así, con pausa, con elegancia, con profundidad, inevitablemente despierta algo en los demás. Una sensación de que hay más por conocer. Una pregunta constante que acompaña incluso en la distancia. Un deseo de volver. No para tenerlo todo, sino para seguir descubriendo página por página sin prisas. Así que no temas ser un poco enigma. No temas guardar para ti ciertas ideas, emociones, pensamientos. No todo tiene que ser contado. No todo debe ser explicado. En ese silencio parcial hay belleza. En esa reserva hay dignidad. Y en esa pausa, una forma refinada de decir: lo que soy vale demasiado como para regalarlo a quien no esté dispuesto a quedarse. No se trata de esconderte, sino de elegir con sabiduría cuándo abrir y cuándo cerrar. Porque tu historia es valiosa pero no urgente. Quien quiera conocerla, que lo haga con respeto, que lea con atención, que sepa esperar. Porque tú ya no tienes prisa por ser comprendido. Ahora caminas con un ritmo nuevo. Uno que no busca impresionar sino resonar. Uno que no revela la última página, hasta que el corazón, no la ansiedad, lo indique. No estás roto, estás renaciendo en silencio. A veces el dolor te deja sin palabras, y no porque no las tengas, sino porque comprendes que ninguna sería suficiente para explicar lo que has sentido, lo que has atravesado, lo que te ha transformado desde dentro. No necesitas contarlo todo, ni demostrar a los demás que estás bien. Porque cuando empiezas a renacer en silencio, tu necesidad de ser entendido desaparece. Ya no buscas venganza, ni necesitas pruebas públicas de tu recuperación. Porque algo en ti ha cambiado de raíz. Has dejado de vivir desde la herida y has empezado a vivir desde la reconstrucción. Renacer no es una explosión de energía positiva ni una imagen de perfección repentina. Es un proceso lento, casi imperceptible para el ojo ajeno. Es volver a recoger las piezas de ti mismo con delicadeza, sin rabia, sin resentimiento, sin urgencia. Es darte cuenta de que no estás roto, estás en proceso, que lo que parecía un final en realidad era una pausa, un tiempo necesario para escucharte con honestidad, para reencontrarte, para entender que tu valor no se perdió con lo que se fue, sino que permanece intacto, esperando a que tú mismo vuelvas a reconocerte. La belleza de este renacimiento es que no exige aplausos, no necesita que nadie lo valide, no busca reivindicación, porque el verdadero crecimiento nace cuando dejas de hacer las cosas para demostrar algo a otros y empiezas a hacerlas por ti, por tu paz, por tu integridad, por tu deseo de caminar ligero. Ya no se trata de que el otro vea lo que ha perdido,
sino de que tú veas lo que has ganado, una versión más consciente de ti, más serena, más sabia. Marco Aurelio. En una de las frases más breves y poderosas de sus meditaciones, escribió: «Lo que me hiere me instruye». Y no hay mejor resumen para este momento que atraviesas, porque lo que dolió no fue en vano. Te enseñó a mirar diferente, a elegir distinto, a poner límites donde antes callabas, a valorarte cuando antes te entregabas sin medida. El dolor, si se vive con coraje y reflexión, no te destruye, te educa, te pule, te despierta. No estás roto, aunque a veces te sientas desgastado, agotado, confundido. Estás siendo moldeado por la experiencia. Estás soltando lo que no era tuyo. Estás soltando a quien no supo quedarse. Estás dejando atrás la necesidad de explicarlo todo, de ser aprobado, de ser entendido por quien ya no tenía capacidad de verte. Y en ese silencio, en esa aparente quietud, algo dentro de ti se acomoda. La herida deja de arder y empieza a convertirse en cicatriz. Y una cicatriz, lejos de ser un símbolo de fragilidad, es un testimonio de fortaleza. El mundo puede no notar de inmediato que has cambiado. Tal vez sigas mostrando la misma cara, ocupando los mismos espacios, haciendo los mismos gestos. Pero dentro de ti se ha iniciado algo nuevo. Una semilla que ha brotado en medio del duelo. Un pequeño movimiento interno que, aunque aún no sea visible, marca el comienzo de un renacimiento verdadero. Porque no necesitas gritar que estás de pie. El simple hecho de seguir con calma, con presencia, con dignidad, ya lo dice todo. A medida que renaces, descubres que ya no quieres las mismas cosas, que el ruido de antes ya no te seduce, que la búsqueda externa ya no tiene el mismo poder sobre ti, que no estás para relaciones a medias, para palabras vacías, para afectos que dependen del clima. Tu dolor te ha enseñado a distinguir lo superficial de lo esencial, te ha obligado a hacer limpieza emocional, y aunque haya dolido ahora, respiras más libre, más tú. Y lo más hermoso es que este proceso no necesita ser visible. No necesitas subir frases inspiradoras ni mostrar al mundo tu resiliencia, porque tu fuerza ya no busca ser reconocida, se basta consigo misma. Y eso es madurez. Es saber que el verdadero renacimiento no es una actuación, es una transformación íntima, silenciosa, casi secreta, pero profundamente real. En este punto del camino, ya no estás tratando de recuperar lo que perdiste. Estás enfocado en construir lo que mereces. Estás volviendo a ti. Estás caminando más despacio, sí, pero más firme. Estás tomando decisiones no desde la emoción, sino desde la reflexión. Ya no reaccionas por impulso, eliges con claridad. Ya no te derrumban las ausencias. Entiendes que algunas personas simplemente tenían un papel limitado en tu historia. Y aceptarlo sin rencor es una forma de sabiduría que no todos alcanzan. Lo que estás viviendo es sagrado, aunque duela, aunque todavía no veas resultados concretos, porque en ese proceso invisible de recomposición estás adquiriendo una fuerza que nadie te podrá quitar, una claridad que no se obtiene leyendo libros ni escuchando consejos, sino atravesando el fuego de la experiencia con los ojos abiertos. Estás aprendiendo, como decía Marco Aurelio, que cada herida trae consigo una lección. Y cuando abrazas esa lección sin queja, sin víctima, sin rencor, entonces te elevas. Tu renacimiento no necesita testigos, no necesita aplausos, no necesita explicaciones. Es tuyo, y eso basta. Así que sigue, a tu ritmo, con tu silencio, con tus pequeñas decisiones diarias. Cada una de ellas es un acto de amor propio. Cada límite que pones, cada pensamiento que transformas, cada espacio que eliges preservar, es un paso más hacia esa versión tuya, que no está rota sino más entera que nunca. Porque quien se reconstruye sin rencor, renace con una luz que no necesita permiso para brillar. Tu evolución habla por ti, no hace falta justificarte. Hay un momento en la vida en el que ya no necesitas explicar quién eres, ni justificar lo que haces, ni convencer a nadie de tu valor. Ese momento no llega por orgullo, ni por hartazgo.
sino como consecuencia natural de tu evolución. Porque cuando uno cambia de verdad, cuando el crecimiento ha sido interno, profundo y sincero, ya no hay necesidad de defenderlo. Simplemente se manifiesta. Y quien lo percibe, aunque no lo comprenda del todo, no puede evitar reaccionar. Tu sola presencia, sin levantar la voz, se convierte en un reflejo de todo lo que has atravesado y superado. Evolucionar no significa convertirse en alguien nuevo para demostrar algo al mundo. Significa recordar quién eras antes de todas las heridas, antes de las concesiones, antes del olvido de ti mismo. Es reconectar con esa versión más honesta, más clara, más libre. Y esa transformación no necesita decorados ni discursos. Se expresa en los detalles, en la calma con la que respiras, en la forma en que caminas, sin mirar hacia atrás, en la paz que transmites, cuando ya no te importa lo que piensen los demás. Cuando ya no reaccionas igual que antes, cuando dejas de justificar tus decisiones, cuando eliges el silencio en lugar del conflicto innecesario, entonces ya no eres el mismo. Y no necesitas anunciarlo. El otro lo nota aunque intente negarlo. Nota que algo en ti se ha desplazado, que tu energía ha cambiado, que tu foco está en otra parte. Nota que ya no estás disponible de la misma manera, que has dejado de ser una presencia garantizada, y eso, aunque no lo diga, le inquieta profundamente. Porque los cambios verdaderos, los que nacen del alma y no de la estrategia, tienen un impacto inevitable. La persona que ha evolucionado ya no explica por qué se aleja, ni por qué ahora elige distinto, ni por qué ya no responde con la misma intensidad. No lo hace porque haya rencor, sino porque ha entendido que el crecimiento no necesita ser defendido. El que no lo ve simplemente no está en la misma frecuencia, y eso también se acepta, con serenidad, con madurez, con la conciencia tranquila de saber que has hecho tu parte y que ahora tu camino exige otras formas, otros vínculos, otras prioridades. En esa evolución silenciosa se esconde tu mayor poder. No te hace falta confrontar ni convencer, porque tu vida, tal como la estás construyendo, se ha vuelto el testimonio más claro de lo que eres. Tus decisiones, tus hábitos, tus límites, tu paz, son mucho más elocuentes que cualquier argumento. Ya no necesitas pelear por ser entendido. Ya no te desgastas tratando de demostrar que has cambiado. Quien lo quiera ver lo verá, y quien no lo vea tampoco importa tanto. Es entonces cuando, sin proponértelo, despiertas en el otro una inquietud sutil, una pregunta que lo acompaña en silencio. ¿Qué le pasó? ¿Por qué ya no actúa como antes? ¿En qué momento dejó de necesitarme? Esa duda no surge porque tú busques generarla, sino porque la distancia emocional que impone tu crecimiento resulta evidente. Y quien te conoció en tu versión anterior, más insegura, más complaciente, más dependiente, no puede evitar sentirse desubicado frente a esta nueva manera tuya de estar en el mundo. Pero tú no estás para dar explicaciones, estás para honrar tu evolución, porque has aprendido que cada vez que te justificas por ser quien eres de alguna manera, vuelves a ceder poder, y ya no estás dispuesto a ceder lo que tanto te costó recuperar. Has entendido que tu energía vale, que tu tiempo es limitado, que tu tranquilidad es sagrada. Por eso no discutes, no corriges percepciones, no te defiendes. Dejas que el tiempo y tu coherencia hablen por ti, y lo hacen con más claridad que cualquier argumento. El que ha evolucionado no necesita ser ruidoso, porque su sola forma de estar ya lo dice todo. No suplica, no ruega, no insiste, tampoco guarda resentimientos. Simplemente ha tomado otro rumbo, uno que va más alineado con sus valores, con su visión de la vida, con el amor propio, que ahora lo sostiene. Y ese cambio no se puede fingir. Se nota en la mirada, en la postura, en la manera en que ya no se busca aprobación, porque la certeza de estar caminando el camino correcto es suficiente. Esto no significa que no haya emociones. Hay muchas, pero todas se viven desde otro lugar, desde la reflexión, no desde la reacción, desde la templanza, no desde el impulso, porque quien ha evolucionado
No es frío sino lúcido, no es distante sino selectivo, no es indiferente sino consciente de su valor. Y esa conciencia se manifiesta en los actos cotidianos, en saber a qué decir sí y a qué decir no, en elegir lo que nutre y alejarse de lo que agota, en poner límites, sin necesidad de levantar la voz. Esa serenidad es la que impacta al otro, porque antes esperaba una respuesta, una réplica, una emoción que pudiera controlar o utilizar, pero ahora, frente a tu calma, no encuentra un terreno donde provocar una reacción, y eso lo desarma, porque el poder que antes ejercía sobre ti ya no existe, porque tú has recuperado tu centro, y ese centro es ahora tu refugio, tu fortaleza, tu guía. En lugar de explicar tu evolución, la vives. En lugar de justificar tus elecciones, las sostienes. Y en ese acto de coherencia silenciosa siembras respeto. Tal vez no inmediato, tal vez no reconocido, pero sí profundo. Porque el alma reconoce cuando algo ha cambiado aunque la mente tarde en aceptarlo. Y quien alguna vez creyó conocerte por completo, empieza a entender que hay una parte de ti que ya no le pertenece, que ya no está disponible, que ha crecido más allá de su alcance. Ese es el verdadero triunfo. No hacer que el otro regrese, no lograr que se arrepienta, no provocarle culpa, sino simplemente habitar tu nueva versión con tanta paz que cualquier intento de manipulación se desvanezca, que cualquier duda sobre tu valor se disuelva, que cualquier deseo de volver al pasado se vuelva absurdo, porque tú no estás en el pasado, estás en tu presente firme, entero, renovado. Deja que tu evolución hable por ti. No la interrumpas con explicaciones innecesarias. No la diluyas buscando comprensión. Quien esté preparado para verte tal como eres ahora, se acercará con respeto. Y quien no lo esté, seguirá mirando desde lejos, con una mezcla de desconcierto y admiración silenciosa. Porque al final, el mayor testimonio de transformación no se grita, se vive, se respira y sobre todo se sostiene, sin excusas, sin adornos, sin permiso, solo con la certeza de que ya no eres quien fuiste y que eso por sí solo ya es suficiente. Despertar el miedo de perderte no es estrategia, es consecuencia. Hay un momento sutil pero poderoso en el que algo dentro del otro cambia. No es producto de tus palabras ni de tus gestos calculados. No nace de una estrategia para manipular ni de un juego emocional. Sucede sin anunciarse, sin ser planificado. Surge cuando tu desapego es auténtico, cuando tu silencio no es vacío, sino plenitud. Y es entonces justo en ese instante de serenidad genuina cuando el otro empieza a sentir una incomodidad profunda, casi inexplicable, el miedo real de haberte perdido. Ese miedo no se construye con tácticas. No lo despiertas fingiendo indiferencia o pretendiendo que has seguido adelante. Surge como consecuencia natural de tu transformación. Es lo que ocurre cuando, sin rencor ni dramatismos, dejas de girar en torno a esa persona y comienzas a orbitar tu propio universo. Cuando ya no buscas validación, cuando tu energía ya no se desborda por obtener respuestas y cuando tu paz se convierte en tu prioridad, algo se instala en el otro, la conciencia de que tú ya no estás donde antes estabas. El desapego genuino no grita, no señala, no castiga. Se manifiesta en la tranquilidad con la que vives tus días, en la forma en que construyes rutinas que no lo incluyen en las decisiones que tomas, sin considerar su opinión, en esa naturalidad con la que sigues adelante sin esperar. No es frialdad, no es venganza, es madurez emocional. Es amor propio en su estado más puro, y esa energía tan diferente a la de la necesidad es la que desarma al otro. Porque quien alguna vez se sintió imprescindible o creyó que tu mundo no giraría sin su presencia, de pronto se encuentra con una realidad distinta. Ya no le das el protagonismo que solía tener, ya no reaccionas como antes, ya no estás disponible emocionalmente como solías estar. Y eso, aunque no lo digas, se percibe. Es un mensaje claro sin necesidad de palabras. Es una señal silenciosa que dice, estoy bien sin ti.
Y entonces sucede lo inevitable. El miedo aparece. Un miedo que no es violento pero sí inquietante. El miedo de haber perdido algo valioso. No porque lo estés provocando, sino porque lo estás encarnando. Porque tu paz es tan palpable, tu autonomía tan evidente y tu silencio tan sereno, que la ausencia comienza a pesar más que cualquier presencia forzada. Es ahí donde se produce la verdadera reflexión. No se trata de que el otro empiece a extrañarte por lo que hiciste, sino por lo que dejaste de hacer. Ya no llamas, ya no escribes, ya no preguntas. No porque estés fingiendo indiferencia, sino porque ya no necesitas hacerlo. Porque has entendido que quien quiere estar, está, y quien se va deja espacio. Y tú has aprendido a llenar ese espacio contigo mismo, con tu crecimiento, con tu evolución personal. Ese aprendizaje cambia toda la dinámica. Ya no eres el que espera, el que insiste, el que intenta recuperar lo perdido. Eres el que se enfoca en sí mismo, el que cultiva su propio jardín, el que encuentra sentido en la vida más allá de una relación. Y esa actitud, tranquila, firme, respetuosa, impacta más que cualquier discurso emocional, porque el verdadero poder está en la coherencia, en la calma, en la constancia de quien ha decidido elegirse por encima de cualquier vínculo que nos sume. ¿Y qué siente quien observa eso desde lejos? Siente incertidumbre, siente duda, siente una pérdida que no puede definir del todo, pero que se le vuelve cada vez más real, porque tu energía ya no le pertenece, porque tus días siguen avanzando sin él o ella, porque la imagen que tenía de ti, dependiente, disponible, esperanzada, se ha desvanecido, y eso, aunque no lo confiese, le mueve el piso. Pero aquí está la clave: no buscas que lo sienta, no haces nada con esa intención, no estás esperando que regrese, ni imaginando que lo hará. Simplemente estás viviendo tu vida desde otro lugar más consciente, más sano, más libre. Y es precisamente esa autenticidad la que lo descoloca. Porque si bien puede ignorar tus palabras, no puede ignorar tu energía. Y cuando la energía cambia, todo cambia. El estoicismo nos enseña a no actuar desde el deseo de controlar lo que está fuera de nosotros. Nos invita a cultivar la virtud, el dominio de uno mismo, la claridad interior. Desde esa base, el desapego no es una máscara, sino una forma de vivir. Y el impacto que genera en los demás no es el fin, sino la consecuencia. Cuando tú dejas de necesitar, comienzas a atraer. Pero ya no atraes por carencia, sino por plenitud. El otro frente a eso se siente expuesto, porque la realidad de tu bienestar le hace ver con crudeza su propia ausencia, porque ya no puede usar el juego del vaivén emocional, porque tus emociones ya no responden al patrón conocido, porque no hay ni rabia, ni súplica, ni reclamos. Hay silencio, y ese silencio pesa, porque es un silencio que no busca provocar, sino que simplemente habita su propio centro. Y desde allí lo dice todo. Despertar el miedo de perderte entonces no debe ser el objetivo. De hecho, si lo conviertes en meta, pierdes tu centro, porque vuelves a girar en torno al otro. Vuelves a vivir desde la necesidad de impacto, y eso te aleja de la paz que tanto has cultivado. La verdadera fuerza está en no necesitar ese reconocimiento, en vivir tu vida sin esperar que nadie reaccione, en confiar en que lo que es verdadero se sostendrá y lo que no se disolverá. No es tu rol educar al otro, no es tu responsabilidad hacerle ver lo que ha perdido. Tu única tarea es cuidarte, reconstruirte y seguir creciendo. Y si en ese proceso el otro comienza a sentir el peso de tu ausencia, que así sea. Pero no porque tú lo hayas planeado, sino porque al haberte elegido a ti mismo has recuperado un valor que habla por sí solo. El miedo de perderte no es una victoria, no es una revancha, es simplemente la consecuencia natural de haber sanado, de haber soltado, de haber trascendido. Y cuando ese miedo llega al otro, tú ya estás tan lejos emocionalmente que solo puedes observar con compasión, porque sabes que lo que estás construyendo ya no depende de nadie más. Y eso, ese estado de libertad emocional,
es lo que verdaderamente te hace inolvidable. Recuerda, el amor propio verdadero no busca provocar, solo busca ser. Y cuando simplemente eres sin forzar, sin reclamar, sin planear, el mundo comienza a reaccionar. Pero tú ya no estás ahí para mirar hacia atrás. Estás para seguir caminando. Y quien quiera alcanzarte tendrá que hacerlo desde un lugar completamente distinto. No desde el miedo de perderte, sino desde el deseo real de compartir contigo, sin poseer, sin dominar, sin controlar. Así es como se construye el respeto. Así es como nace la admiración silenciosa. No desde el ego, sino desde la integridad. Y eso que no se dice, pero se siente, es la consecuencia más poderosa del desapego genuino. Haz que te extrañe sin mover un dedo el arte de avanzar. En un mundo donde tanto se grita, donde cada emoción busca una reacción inmediata y cada ausencia es rápidamente sustituida, avanzar en silencio se convierte en un acto de poder. No se trata de desaparecer con rencor, ni de fingir que no duele. Se trata de tomar la decisión consciente de no perseguir, de no explicar, de no buscar explicaciones que no llegan. Porque cuando decides avanzar con dignidad, sin alzar la voz, ni exigir atención, siembras la semilla más poderosa de todas, la del recuerdo que no se olvida. Contrario a lo que muchos piensan, el extrañar no nace del contacto constante, ni de los mensajes enviados a deshoras. La nostalgia no se construye desde la insistencia, sino desde el contraste, desde la falta, desde la distancia que no reclama pero que pesa. Extrañar es en esencia darse cuenta de que algo o alguien ya no está y que su presencia hacía una diferencia silenciosa pero profunda. Y esa conciencia no se provoca con esfuerzo sino con ausencia. Pero no cualquier ausencia, no una que huye ni una que manipula. Hablamos de una ausencia digna, tranquila, coherente. Una ausencia que no acusa, que no reclama, que simplemente es. Haz que te extrañe sin mover un dedo. Cómo no buscando estar en su mente, sino ocupando la tuya. No mirando hacia atrás, sino construyendo hacia adelante. Porque no hay mayor impacto que el de alguien que sigue su camino con la cabeza en alto, que no se queda esperando lo que no llega, que no convierte su valor en moneda de cambio. Y es en esa imagen, la tuya, renovada y en paz, donde comienza a nacer una inquietud en el otro, una duda, un vacío que antes no existía. Avanzar no significa cerrar el corazón, significa reubicar el centro de gravedad. Pasar de girar en torno al otro a girar en torno a ti mismo. Significa tomar el timón de tu vida y decidir navegar aunque al principio duela hacia aguas más serenas. No se trata de borrar recuerdos ni de negar lo vivido. Se trata de entender que la mejor manera de honrar lo que fue y de proteger lo que eres es no quedarte detenido esperando un retorno incierto. La añoranza real no nace de la carencia teatralizada, sino del silencio lleno de contenido. El otro no te extrañará porque le digas cuánto vale lo que tenía, sino porque lo sienta. Porque note la diferencia entre tu presencia y la de los demás. Porque compare lo que vivió contigo con lo que ahora enfrenta. Y para que eso suceda, no hace falta hacer movimientos llamativos. Lo que hace falta es sostenerte con elegancia, con calma, con consistencia. Porque el alma recuerda con más fuerza aquello que se fue sin hacer ruido, aquello que se retiró con amor propio. Muchos creen que hacer que alguien te extrañe implica dejar pistas, provocar celos, aparecer intermitentemente para no desaparecer del todo. Pero eso no genera nostalgia real. Eso solo mantiene al otro distraído, confundido o incluso molesto. La verdadera añoranza surge cuando desapareces sin dejar heridas, cuando tu presencia es reemplazada por el silencio, pero un silencio que no es vacío, sino lleno de significado. Es ahí cuando el otro, sin que tú digas una palabra, comienza a sentir lo que perdió, y lo hace lentamente en momentos cotidianos. En el café que ahora sabe distinto, en el camino que solían recorrer juntos, en las pequeñas rutinas en las que antes estabas presente y ahora no. Es en esos detalles donde el recuerdo comienza a tomar forma,
donde el eco de tu ausencia se convierte en una compañía inesperada. Pero para que eso suceda, es indispensable que tú hayas avanzado, que no estés esperando, vigilando, evaluando si ya te extraña o no, porque si lo haces vuelves a girar en torno a lo externo y pierdes el verdadero sentido de tu evolución. Avanzar es confiar en que quien tenía que darse cuenta lo hará en su momento. Y si no lo hace, no importa, porque tu camino ya está en marcha. Y en ese andar firme y sereno te conviertes en una presencia que nunca se olvida. Porque quien no insiste pero deja huella, permanece. Porque quien no se despide con ruido pero se va con fuerza, marca un antes y un después. Y eso, aunque no lo veas de inmediato, es lo que transforma tu historia en una lección inolvidable para el otro. El estoicismo nos recuerda que lo que no está bajo nuestro control no debe consumir nuestra energía. Por eso no se trata de planear cómo generar nostalgia, sino de vivir de forma tan auténtica, tan coherente, que tu sola forma de estar en el mundo sea suficiente para dejar marca. Porque la ausencia digna, cuando va acompañada de transformación, se convierte en un ancla emocional. El otro se detiene a pensar, a recordar, a cuestionarse. Y tú, mientras tanto, ya no estás ahí para presenciarlo porque estás demasiado ocupado viviendo. Hay una paradoja hermosa en este proceso: cuanto menos intentas que te recuerden, más lo hacen. Porque la atención humana no responde a la insistencia, sino a la autenticidad. Porque lo que fluye con naturalidad se queda más tiempo en la memoria. Y tú no necesitas gritar que vales la pena. Tu evolución lo demuestra, tu silencio lo confirma, tu avance lo revela. Sin rencor, sin necesidad de demostrar, solo siendo. Recuerda la metáfora de la sombra: uno no se da cuenta de su ausencia hasta que el sol se pone. Así es tu presencia cuando sabes avanzar con elegancia. No es hasta que ya no estás que el otro empieza a sentir el peso de lo que tenía. Y tú, para entonces, ya habrás recorrido un largo trecho. No por orgullo, sino por amor propio. Porque elegiste no quedarte atado a la espera, sino construir algo nuevo. Haz que te extrañes sin mover un dedo. No como una estrategia, sino como consecuencia natural de tu transformación. No para que regrese, sino para que, si alguna vez lo hace, sea desde la comprensión y no desde la costumbre. Y si no lo hace, estarás en paz, porque lo único que habrás hecho fue elegirte. Y eso, al final del día, es el acto más irresistible que alguien puede presenciar. La vida contigo debe sentirse como un privilegio, no como una opción. Hay una diferencia silenciosa pero determinante entre alguien que es escogido por costumbre y alguien que es deseado por convicción. Esa diferencia se construye día a día, en los pequeños gestos, en la manera en que te presentas al mundo y sobre todo en la vida que edificas cuando nadie te está mirando. Cuando comprendes que tu valor no reside en ser aceptado, sino en ser imposible de ignorar por la solidez de tu ser, todo cambia. Y es en ese momento cuando quienes te rodean dejan de verte como una opción entre muchas y comienzan a percibirte como un privilegio escaso, singular, difícil de reemplazar. Construir una vida que inspire admiración es mucho más que acumular logros visibles. Se trata de convertir tu cotidianidad en un reflejo silencioso de tu evolución. Se trata de que tu paz interior, tu autodisciplina, tu propósito y la coherencia entre lo que piensas, sientes y haces sean tan sólidos que cualquiera que tenga el privilegio de compartir tiempo contigo lo perciba como algo valioso, como un espacio sagrado al que no todos tienen acceso. Pero para llegar a ese punto, es necesario soltar la idea de que el afecto se gana entregando todo sin filtro, sin discernimiento. Porque cuando das sin criterio, sin límites, sin conciencia, lo que ofreces pierde brillo, pierde valor. Aquí entra en juego una metáfora simple pero contundente: el banquete. Piensa en una mesa lujosa con manjares preparados con esmero, donde todo está dispuesto con elegancia y cada detalle comunica respeto por quien se sienta allí. Ahora, imagina ese mismo banquete servido al azar, sin cuidado, como si cualquiera pudiera servirse en cualquier momento, sin necesidad de mostrar aprecio ni gratitud. ¿Cuál de los dos escenarios crees que genera más respeto
más deseo, más consideración. Lo que se sirve sin criterio no se valora. Y así ocurre con nuestra presencia. Tú no estás en este mundo para rogar por atención ni para mendigar afecto. Estás aquí para compartir desde tu abundancia, desde tu paz, desde tu verdad. Pero eso solo es posible cuando comprendes que la calidad de tus relaciones está directamente ligada a la calidad de vida que has construido para ti. Cuando vives con propósito, cuando cuidas de tu mente, de tu cuerpo, de tus espacios y eliges con quién compartir tu energía, el otro lo siente. Y lo que antes parecía común empieza a sentirse raro, especial, casi sagrado. Quien llega a tu vida no debe tener la impresión de que está haciendo un favor. Al contrario, debe saber que estar cerca de ti implica responsabilidad emocional, atención consciente y un compromiso real de sumar. No porque seas inalcanzable, sino porque no eres un refugio improvisado para quien no sabe qué quiere. Tú no eres un premio de consolación ni un entretenimiento pasajero. Eres presencia, eres energía, eres compañía con sentido. Y quien no lo comprenda simplemente no debería quedarse. Mostrar que estar contigo no es un regalo gratuito no significa ser arrogante ni inaccesible. Significa tener claridad sobre tu valor. Significa no permitir que te traten como si fueras una estación de paso en la ruta emocional de alguien más. Tu compañía no debe sentirse como una parada cómoda, sino como una elección consciente que exige reciprocidad. Porque cuando das desde tu plenitud, esperas recibir desde la misma altura, no en términos de igualdad matemática, sino de respeto, de cuidado, de intención. Muchas veces caemos en la trampa de pensar que ser incondicional es amar más. Pero el amor real no se mide por cuánto toleras, sino por cuánto te respetas mientras amas. No es un acto heroico permitir que alguien te tenga sin esfuerzo, sin compromiso, sin consistencia. El verdadero amor propio se expresa cuando entiendes que dar sin medida no te hace más valioso, sino más vulnerable al desgaste. El respeto que inspiras no nace de cuánto haces por el otro, sino de lo que eres capaz de hacer por ti mismo, incluso cuando estás acompañado. La vida contigo debe sentirse como un privilegio, porque tú la has construido así. Porque no cualquiera puede sostener tu nivel de conciencia, tu capacidad de diálogo, tu deseo de crecer. No porque impongas condiciones, sino porque te has convertido en alguien que se elige a sí mismo cada día. Y cuando te eliges con firmeza, quien te elige a ti, lo hace con otra intención. Ya no te buscan para llenar vacíos, sino para compartir plenitud. Es importante recordar que cuando alguien te da por sentado, no siempre es por maldad. Muchas veces es porque no has mostrado con claridad todo lo que tu presencia implica. Has bajado el volumen de tu valor, has ofrecido tus dones como si fueran comunes. Pero hoy es momento de cambiar eso, de recordar que lo escaso no es lo inaccesible, sino lo que no se regala a cualquiera, lo que se cuida, lo que se preserva, lo que se entrega desde la conciencia. Las personas recuerdan con más fuerza aquello que les exigió ser mejores, que les mostró otra manera de vivir, de amar, de vincularse, no porque les diste todo sin medida, sino porque les ofreciste una experiencia que los obligó a cuestionarse, a crecer, a evolucionar. Esa es la diferencia entre ser compañía y ser un refugio, entre ser una opción más y ser una presencia que transforma. Así que no temas poner límites, no temas elevar el estándar, porque cuando tú respetas tu espacio, tus emociones y tu tiempo, estás enseñando al mundo cómo debe tratarte. Estás comunicando sin palabras que estar cerca de ti no es casualidad, es un privilegio que debe ser honrado. En la filosofía estoica, Marco Aurelio recordaba que uno debe vivir de forma que su alma no se degrade por las decisiones de los demás. Y eso también se aplica al amor, a las relaciones, a los vínculos. Si tú dejas que te conviertan en opción, lo harán. Si tú permites que tu valor dependa del humor del otro, lo tomará como norma. Pero si tú caminas con dignidad, con serenidad, con propósito, entonces quien desee caminar contigo tendrá que hacerlo desde el respeto, desde la admiración,
desde la conciencia de que tu vida no está en oferta sino en armonía. El verdadero privilegio no es tener a alguien sino merecerlo. No es poseer una presencia sino estar a la altura de ella. Y tú, al construir una vida rica en significado, equilibrada en su interior y generosa en su compartir, te conviertes en ese tipo de persona que no se busca por costumbre, sino por inspiración, que no se conserva por miedo, sino por deseo genuino. Así que la próxima vez que alguien entre a tu vida, no te preguntes si te elegirá. Pregúntate si lo que tú has construido es tan sólido, tan bello, tan pleno, que solo pueda ser compartido por alguien que también se respete, que también valore lo sagrado de una conexión auténtica. Porque al final del día, quien ve tu vida como un privilegio, lo cuida, lo honra y se esfuerza en merecerlo cada día. Lo demás solo son opciones pasajeras, y tú ya no estás para eso. No se trata de que vuelva, sino de que tú sigas en paz. Llegados a este punto, después de haber recorrido los paisajes más profundos de la autonomía emocional, del desapego maduro, del poder del silencio y del arte sutil de vivir con dignidad, es importante detenernos para mirar hacia adentro. No para evaluar si alguien ha vuelto o si el otro ha cambiado, sino para reconocer si nosotros mismos hemos dado el paso más importante de todos, el de volver a casa a nosotros. Porque la reconquista más poderosa no es la que hace que alguien regrese, sino la que te reconcilia contigo mismo. Hemos hablado de cómo el valor no se suplica, se encarna, de cómo el silencio, lejos de ser ausencia, se convierte en una presencia que impone respeto. Hemos recorrido los matices de la independencia emocional, comprendiendo que no es frialdad, sino libertad interior. Nos hemos detenido en la dignidad de la espera, en la transformación que se muestra sin anunciarse, en las acciones que revelan lo que las palabras intentan ocultar. El autocuidado, ese acto silencioso de amor propio, ha emergido como un imán invisible pero irresistible. Y el misterio, ese arte de no revelar todo, se ha revelado como una forma elevada de respeto hacia uno mismo. Todos estos principios, entrelazados como los hilos de un tapiz antiguo, dibujan una idea central que ahora se hace evidente. No se trata de que el otro regrese. Nunca se trató de eso. Se trata de que tú no te hayas traicionado en el intento, de que cuando mires atrás puedas ver un camino trazado con coherencia, sin humillaciones, sin desesperaciones, sin suplicar por migajas de afecto. El desapego no significa indiferencia. Significa amor propio en su forma más elevada. Significa poder mirar a quien se fue sin rencor, sin deseo de venganza, sin necesidad de demostrar nada. Es aceptar que no todo lo que se pierde era valioso y que no todo lo valioso se pierde. Es una forma de soltar con elegancia, sin cerrar el corazón, pero sí la puerta por donde se fue la paz. El silencio ha dejado de ser vacío. Se ha vuelto testigo de tu proceso. Cada momento sin respuesta, cada pausa que elegiste, cada palabra que decidiste no pronunciar, construyó una nueva versión de ti. Una más serena, más clara, más dueña de su propio tiempo y de su espacio emocional. En un mundo que grita, tu silencio fue una declaración firme de que no estás aquí para competir por atención, sino para conservar tu centro. El autocuidado, por su parte, no fue vanidad ni escape. Fue un gesto de respeto silencioso hacia quien más lo merecía, tú. Desde cómo alimentaste tu cuerpo hasta cómo protegiste tu mente. Desde los libros que elegiste leer hasta los pensamientos que aprendiste a soltar. Ese cuidado constante, paciente, a veces invisible para los demás, te devolvió algo que quizás habías perdido: la paz de saber que no necesitas ser elegido para sentirte completo. Y en medio de todo ese proceso surgió la evolución, esa que no se anuncia en redes, que no busca aplaudidores. Una evolución callada, casi imperceptible, pero tan real, que tu energía cambió, que tus ojos hablan distinto, que ya no reaccionas como antes, que quien te observa, aunque no diga nada, lo siente, porque tu esencia ya no es la misma, porque has dejado de ser quien pedía y te has convertido en quien elige.
Y aquí llegamos finalmente a la verdad más serena de todas. No se trata de que vuelva. Se trata de que tú sigas en paz, de que tu camino no se desvíe por la ausencia de nadie, de que tu vida no quede en pausa, esperando una validación que si llega debe encontrarte en tu mejor momento, no en tu momento de necesidad. Porque si regresa, y a veces lo hacen, que sea porque en tu ausencia vio reflejado su error, no porque lo llamaste con lamentos, ni porque fingiste ser alguien que no eras. Que regrese por la fuerza tranquila que vio en ti, por la dignidad con la que supiste alejarte, por la certeza con la que reconstruiste tu mundo sin él o sin ella. Que regrese, si es que ha de hacerlo, con la humildad de quien entendió que perderte fue más doloroso que tenerte por costumbre. Y si no regresa, que tu camino no tiemble, porque tu evolución no dependía de ese retorno. Tu paz no era un premio condicionado a su vuelta, porque ahora lo sabes, la verdadera reconquista siempre fue de ti hacia ti. Recuperarte fue el objetivo, devolverle el poder a tu corazón, sin cederlo nunca más al capricho de otro. Amarte sin condiciones, sin esperar que lo hagan primero desde afuera. Recordar que quien respeta su proceso, inspira respeto, y que nadie puede quitarte lo que tú ya no estás dispuesto a dar sin reciprocidad. El estoicismo no es una filosofía de dureza, sino de claridad. Y en esa claridad se vuelve evidente que el amor no duele cuando nace desde la libertad, que el respeto se impone cuando tú te lo das primero, que la dignidad no se negocia, se practica, y que cada paso que diste hacia ti, aunque a veces te pareció solitario, fue un paso más hacia tu plenitud. Por eso, para cerrar este viaje de conciencia, repitamos una última verdad estoica, una que resume el corazón de todo lo vivido. Prefiere ser respetado en ausencia que deseado en necesidad, porque el deseo sin respeto no alimenta, porque la presencia sin compromiso desgasta, y porque tú ya no estás para llenar vacíos ajenos, sino para expandir tu propia luz. Hoy más que nunca mereces paz, una paz sin interrupciones, sin dudas, sin dependencia, una paz nacida de tu verdad, sostenida por tus decisiones y alimentada por la coherencia entre lo que sientes y lo que vives. Y si alguien llega o regresa, que lo haga con los ojos abiertos, con el alma dispuesta y con el corazón humilde. Porque ahora ya no eres quien espera ni quien mendiga. Ahora eres quien inspira. Y tu vida, tal como la estás viviendo, es la mayor declaración de amor propio que podrías haber hecho jamás. Gracias por haber llegado hasta aquí. No es casualidad que sigas leyendo, que hayas permanecido en este espacio de reflexión profunda. Eso dice mucho de ti, de tu valentía emocional, de tu búsqueda de verdad y de tu deseo genuino de crecer desde la calma y no desde la desesperación. En un mundo donde todo empuja al ruido, tú has elegido el silencio interior como respuesta. Has elegido escuchar no solo las palabras, sino lo que resuena entre líneas. Si algo de lo que compartimos hoy tocó tu alma, te invitamos a dejar en los comentarios una palabra que resuma tu aprendizaje. Tal vez sea dignidad, libertad, paz o renacimiento. Esa palabra, aunque parezca pequeña, puede convertirse en una luz para alguien más que esté caminando este mismo sendero. Y si sientes que este contenido puede inspirar a otros, no dudes en compartirlo. Dale me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho, y activa la campanita para no perderte futuras reflexiones. Cada gesto tuyo, por pequeño que parezca, nos permite seguir creando desde el corazón, con profundidad y propósito. Si deseas apoyar la continuidad de este proyecto, puedes hacerlo a través del botón de gracias o super thanks. Cada aporte es una semilla que nos permite seguir sembrando conciencia, serenidad y transformación interior. Recuerda siempre esto: quien se encuentra a sí mismo jamás vuelve a perderse. Sigue caminando, porque lo mejor, lo verdaderamente valioso, siempre llega cuando estamos en paz. Con gratitud y respeto profundo, gracias por estar.